Cáncer e hiperactividad por colorantes. Soy Alejandro Calvillo y esta es la colaboración para esta semana de Sin embargo, que he titulado Cáncer e hiperactividad por colorantes. ¿Cuántos productos usted, sus hijos, hijas consumen y han consumido que tienen rojo 3? El colorante recientemente prohibido por la Food and Drug Administration, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, por vincularse a riesgo de cáncer. ¿Cuántos de estos productos que ha consumido contienen rojo 3? Le puedo asegurar que bastantes. Pero no se trata solamente de ese colorante, del que ya en la década de los 90 existían estudios en animales que demostraban que aumentaba el riesgo de cáncer. En los 90 existe una larga lista de colorantes utilizados en productos ultraprocesados, principalmente diseñados, publicitados y comercializados para niñas y niños, que se encuentran en la práctica prohibidos en Europa. ¿Por qué en Estados Unidos se han tardado alrededor de 30 años en prohibir el rojo 3? ¿Por qué se siguen utilizando una serie de colorantes sintéticos, la mayoría derivados del petróleo en Estados Unidos y México, que no se encuentran en los mismos productos de las mismas empresas en el mercado de Europa? La Food and Drug Administration, la FDA, ha argumentado que se ha prohibido este colorante siguiendo el principio establecido allá de una cláusula llamada la cláusula de Lanney, que prohíbe el uso de aditivos alimentarios si se ha comprobado por estudios que causa cáncer en animales o en humanos. Pero desde los 90 se comprobó que causa cáncer en animales el rojo 3. Pero bueno, así actúa la FDA con una gran discrecionalidad. La FDA no realiza evaluaciones propias. Pide a las propias empresas que presenten las evaluaciones de riesgo, que sean juez y parte. Por otro lado, no existe ninguna evaluación del efecto sinérgico que tiene el consumo de productos formulados con un cóctel de aditivos sintéticos, un cóctel de químicos. No existe una evaluación de la suma del riesgo de estos productos, este efecto sinérgico. Y en el caso de los colorantes sintéticos, los productos en el mercado que tienen más de estos aditivos, desgraciadamente, son los que se comercializan para niñas y niños. Y no se trata de productos que sean consumidos esporádicamente, de vez en cuando. Se trata de productos que pueden consumir diariamente, incluso en el desayuno, como los cereales de caja que pueden tener 2, 3 y hasta 4 colorantes sintéticos. Revise usted la lista de ingredientes de los productos y cuando le aparezca un color rojo, azul, amarillo con un número, se trata de este tipo de colorantes sintéticos, la mayoría derivados del petróleo. Digamos entre paréntesis que esta información se da pocos días después de que se revela un estudio que estima que una tercera parte de los casos de diabetes en nuestro país son causados por el consumo de bebidas azucaradas. Es decir, por el muy alto consumo de azúcar a través de estas bebidas. Se trata de millones de personas en México que sufren diabetes a causa del consumo de refrescos. Claro que las empresas refresqueras han negado el vínculo de su producto con la diabetes, lo han declarado centenares de veces. Un hecho que debería llevarlas a juicio, como se llevó a las tabacaleras por haber negado información a los consumidores sobre el riesgo y los daños de su producto. Y dentro de este paréntesis, para enseguida volver a hablar de los colorantes, hay que también mencionar el reporte de la Organización Mundial de la Salud, en el que desaconseja el consumo de los edulcorantes no calóricos, que estas empresas de bebidas y de alimentos también han introducido argumentando que son una opción saludable para dejar de beber las bebidas con azúcar o los productos consumibles que tienen mucha azúcar. Pero la OMS ha señalado que no son opción para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Señala que los resultados de la revisión, que le llevó varios años a la OMS, también sugieren que puede haber posibles efectos indeseables del uso de estos edulcorantes no calóricos a largo plazo. Y cito lo que dice la OMS, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. Hay que recordar que la propia OMS clasificó el aspartame, un edulcorante no calórico ampliamente usado como posible cancerígeno. Es
tipo de aditivos que encontramos en los productos ultraprocesados. Volviendo a los colorantes, en gran parte de Europa han desaparecido los colorantes sintéticos, la mayor parte de ellos derivados del petróleo. Han desaparecido de los productos en el mercado por otra razón, no por su riesgo de cáncer. Han desaparecido porque diversos estudios han demostrado que provocan hiperactividad en los niños y las niñas, es decir, tienen impactos en el comportamiento. Todo empezó en el Reino Unido, donde el Parlamento estableció un foro sobre alimentación y salud, al que invitaron a instituciones de investigación y enseñanza, especialistas independientes, empresas y organizaciones no gubernamentales. En 2008, sí, en 2008, después de un largo proceso de reuniones con especialistas y revisión de la literatura científica, este organismo publicó su reporte, llamado así, El vínculo de la alimentación con el comportamiento, la influencia de la alimentación en la salud mental. La resolución fue solicitar a las empresas dejar de usar los colorantes sintéticos en sus productos. Claro, esa recomendación, si no venía con algo más, pues quedaba como recomendación y las empresas no lo iban a hacer. Sin embargo, les dijo, si no lo hacen, tienen que poner un etiquetado de advertencia que tienen los colorantes y el riesgo que significa. Esto llevó a las empresas a dejar de usarlos. Eso fue suficiente para que dejaran de utilizarlo. En una visita al Reino Unido en 2012, atendiendo una reunión de la organización Consumers International, me di a la tarea de revisar los etiquetados de los productos y, en efecto, no encontré productos con estos colorantes sintéticos. Hubo una excepción, una bebida energizante de color anaranjado, brillante, de nombre comercial Glucolade. Una bebida energizante normalmente para adultos que no van a consumir los niños. Como nos pudo confirmar Sue Davis, encargada de alimentación de la organización de consumidores WIC, la más importante en el Reino Unido, esta organización en el tema alimentario, me confirmó que solo ese producto estaba utilizando uno de los colorantes identificados con provocar cambios en la conducta. Habían desaparecido del resto. Esto en 2008. Hace 2 años, la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental de California concluyó que el rojo 3 representa para los niños un riesgo a desarrollar problemas de comportamiento en California, en los Estados Unidos, como la disminución de la atención. Muy similar a lo que se encontró en el Reino Unido. Esa oficina señala que los niveles federales establecidos por la FDA para la ingesta segura de colorantes alimentarios podrían no estar protegiendo la salud cerebral de los niños. El estudio señaló que los niveles legales actuales establecidos hace décadas por la FDA no consideran la nueva evidencia. Toda la evidencia demuestra que la FDA es un organismo sometido a las presiones de los intereses económicos y desgraciadamente en nuestro país se sigue lo que establece la FDA. Que este tipo de prohibiciones se realizan, ha dicho la FDA, cuando los productos ya han generado graves daños, ¿no? Eso es la crítica, que la FDA actúa ya cuando estos productos han generado daños por muchos años. Y no se trata nada más de los colorantes y los edulcorantes no calóricos, se trata también de los saborizantes y muchos otros aditivos sintéticos utilizados en la elaboración de los productos ultraprocesados. De ahí que la evidencia crezca y crezca con cientos de estudios demostrando que el consumo de productos ultraprocesados aumenta el riesgo de una larga lista de enfermedades y también aumenta el riesgo de muerte por muy diversas causas. Tenemos ya una ley en México recientemente aprobada, la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible. Tenemos nuevos lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas, guías para la política pública alimentaria, políticas que deben aplicarse, políticas que le dan preferencia a los alimentos naturales, a los alimentos no ultraprocesados, a los alimentos de la región, que reconoce la cultura culinaria en nuestro país, que obliga a compras gubernamentales de productos saludables. En fin, tiene que aplicarse estas políticas. México debe avanzar en la regulación de estos productos que representan un riesgo a la salud y que desplazan el consumo de alimentos naturales, nuestra rica cultura
culinaria regional, productos diseñados a través de todos estos aditivos sintéticos, ¿sí? Que son aditivos cosméticos, es decir, no tienen ninguna función más que aparezca de color atractivo, que sepan de manera atractiva, que tengan aromas atractivos, es decir, todo es sintético artificial. Pero estos aditivos sintéticos, junto con endulzantes, grasas y sodio, sí, hacen que estos productos sean adictivos, están diseñados para ser adictivos, como lo hemos ya dicho ya en el caso de la droga cola. No debemos seguir pagando con los recursos públicos y el bolsillo de las familias los daños generados por estas corporaciones. Estas son la causa más importante de enfermedad y muerte en nuestro país. Es una forma brutal seguir en estas condiciones de subvención a quienes dejan profundos daños en salud ambiental y se llevan la riqueza de la población y de nuestro país. Gracias.